Bienvenidos al podcast Espiritualidad para la Vida Diaria. En el capítulo de hoy trataremos un tema muy interesante, el Apocalipsis. Como ya es costumbre, en la mesa nos acompañan Joe, Julie y Verónica. Sean ustedes bienvenidos. Este es un tema que, aunque interesa a la gran mayoría de la gente, también causa miedo o inquietud. Tal vez se deba al desconocimiento que se tiene sobre este tema en particular. Por esto, me gustaría comenzar por preguntar, querido Joe, ¿qué es el Apocalipsis y para qué se entregó esta revelación? Adelante, por favor. Bueno, sabemos que significa revelación, apocalipsis, claro, a nivel coloquial, a nivel social, humano, lo interpretamos todo como catástrofe, ¿no? Como desastre, como tragedia, pero en realidad lo que significa es revelación. Esto se entregó en la isla de Patmos, a donde mandaron al apóstol Juan después de que no pudieron matarlo, friéndolo ni de ninguna otra manera, y tenía que estar ahí para pues, recibir eso como nos dice el Divino Maestro, en muy poco tiempo la soledad y el recogimiento y el gran amor que este discípulo, que este apóstol profesaba, no solo hacia el Maestro, sino a la humanidad en general, lo hizo evolucionar en pocos años, en poco tiempo, lo que otros espíritus pues tardaríamos mucho más, ¿no? Entonces estuvo capacitado para recibir eso que él en su momento no comprendió de qué se trataba. Está lleno de imágenes impresionantes, ¿no? Candelabros, los jinetes del hambre, de la guerra, de la peste, de la muerte. Hay muchísimos símbolos, muchísimas figuras simbólicas que abarcan, pues digamos que el desarrollo de las cosas, ¿no? De su doctrina, de su palabra, de su legado, ya al final del sexto sello y la apertura del séptimo, ¿no? Entonces, sabemos, son 7 sellos en estos 3 tiempos, en los que está pues, dividido, por así decirlo, la historia de la humanidad. Entonces, ese es el Apocalipsis. La cuestión es también que se da, muchas veces se le confunde o se le junta con la interpretación del día del juicio, ¿no? Y se imagina la gente, bueno, yo lo tenía eso desde chavo, es algo que uno tiende a creer, de que es un día del juicio, ¿no? Entonces cuando llega el día del juicio y se han separado los justos de los pecadores, etcétera, etcétera. Pero no, este día del juicio es un día del juicio que, como todos los términos divinos, pues va mucho más allá de 24 horas e implica pues una toma de conciencia del Hijo de Dios, ¿no? Del Espíritu encarnado, de cuánto ha hecho de su vida y de la herencia que recibió a través del Espíritu y a través de la misma materia con el planeta y con lo que significa estar acá encarnado. Entonces, y la otra cosa también, bueno, hay que analizarlo, es largo y es muy interesante, son muchísimas cosas que vale la pena analizar. Y lo interesante también es de que todo lo que es apocalíptico, etcétera, y todo eso tiene ese barniz, este color de fatalidad y de cosas forzosamente dolorosa y inevitable, ¿no? Como un castigo divino. Pero lo que nos olvida también, o quizás será porque las buenas noticias no venden tanto, de que a final de cuentas esta narración termina con un happy end, ¿no? Que es cuando el discípulo ve descender del cielo, por así decirlo, de la parte alta, elevada del espíritu, a la Nueva Jerusalén como una novia engalanada, ¿no? Y lista
para las nupcias. Entonces, es muy lindo, ¿no? Y entonces ahí viene, y esto lo confirma también lo que se nos ha dicho en este tercer testamento, en este tercer tiempo, que sí viene toda la depuración que ya estamos viviendo desde hace rato y que pues se está agudizando más y más, pero que viene precisamente para separar la paja del trigo y que venga un renacimiento y una recapitulación, un reset de toda la humanidad para que ahora sí ya entienda, aprenda de tantos errores, de tantas oportunidades perdidas y logre tener ya un nivel pues de humano, o sea, o lo que significa un espíritu, un hijo del Padre con todos sus atributos manifestándose a través de la materia, ¿no? Entonces, pues eso es lo que es el Apocalipsis a muy grandes rasgos. Muchas gracias. Y hablaba Joe de estos simbolismos, y es justamente a lo que voy ahora, porque es un libro compuesto por 22 capítulos y cada uno con muchos simbolismos, ¿no? Que si un caballo amarillo, que si un caballo blanco, que si bermejo, que si las copas de la... un montón de cosas. ¿Cómo podríamos o cómo podemos, querida Julie, analizar el Apocalipsis? Adelante. Bueno, esto es una cuestión que no es tan fácil, o sea, no es nada más de agarrarlo y leerlo. Para poder analizar realmente lo que es la palabra divina y especialmente este libro maravilloso del Apocalipsis, necesitamos, para empezar, del don de análisis, pero el verdadero don de análisis, que es el don vigía, o sea, entre todos los dones que el Padre nos ha dado, el don de análisis le llamamos el don vigía. ¿Por qué? Porque puede ser que tú tengas el don de la videncia, el don de la profecía, el don del sueño, muchos dones, pero si no sabes analizar aquello que ves, aquello que sueñas, aquello que intuyes, entonces el don no sirve de nada. Por eso el don vigía es precisamente el don del análisis, porque a través de un verdadero análisis es como podemos entender ese idioma espiritual del que se nos está hablando. ¿Cómo desarrollar el don del análisis? Sería quizás la siguiente pregunta. Y esto es algo que depende de cada uno de nosotros en la intimidad. No es un don que se pueda desarrollar única y exclusivamente a través de leer y de estudiar lo que estás leyendo, sino que tiene que haber una preparación espiritual. Porque no olvidemos que todos los mensajes que nuestro Padre nos envía son para su Hijo, y el Hijo del Padre es el Espíritu, que ahorita cohabita en una materia, pero nuestro verdadera esencia, digamos, es el Espíritu, que es el que brotó del Padre, y es a Él a quien le habla el Padre. Entonces, necesitamos elevarnos espiritualmente para poder entender lo que nos está diciendo. ¿Cómo podemos lograr ese entendimiento? A través de la oración, a través de la meditación y a través de la regeneración de nuestra propia vida. O sea, todas estas cosas nos van dando una sensibilidad especial para poder entonces ir comprendiendo los mensajes que el Padre nos va enviando. Hay muchas cosas que son importantes para poder desarrollar el don del análisis. Una de ellas, por ejemplo, es quitarnos de la cabeza esa idea que tenemos de que Dios está allá y nosotros acá. Eso es bien importante porque mucha gente ve el Apocalipsis como pues algo que alguien soñó o vio o imaginó, pero lo ven como simplemente una pues cosa de locos, ¿no? Alguien que vio algo así increíblemente impresionante por sus figuras, pero no le dan la caridad de espiritual y la caridad de que es un mensaje divino. ¿Y por qué pasa esto? Porque tenemos la costumbre, triste costumbre, de pensar que Dios está allá y nosotros acá, y que Dios no se puede comunicar con lo más preciado y el instrumento más perfecto que ha sido creado para ese propósito, que somos nosotros mismos.
es el espíritu que está en cada una de estas materias que formamos la humanidad, ¿no? Entonces, es muy curioso que podemos entender lo que es un teléfono celular, que creemos en imágenes hechas a través de, no sé, o sea, de imágenes de inteligencia artificial, o que creemos en muchas cosas que vemos a nuestro alrededor y que sin embargo nos cuesta tanto trabajo creer que Dios se pueda comunicar a través de nosotros. Entonces, ese es el primer punto para poder entender y para poder analizar el Apocalipsis. Entender que verdaderamente Dios se comunica con nosotros y que es a través de nuestro espíritu, a través del que manda este tipo de mensajes, ¿no? Eso es muy importante para poder entender lo que es el Apocalipsis. Tenemos que entender también que todos los simbolismos, todas estas imágenes que hay dentro del Apocalipsis, como mencionaban Joe y Vero, que son los cálices, los caballos, los ángeles, etcétera, 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 todo tiene un porqué, todo tiene un símbolo. Entonces, ¿cómo entender esos símbolos? Punto número 1, y que es lo que el Padre nos ha repetido en sus enseñanzas muchas veces, es que para poder entender lo que son los símbolos en un mensaje o en una vivencia o en un sueño, necesitamos antes que nada el darnos cuenta de que tenemos que ver lo que es la virtud de las cosas. O sea, eso es punto número 1. ¿Cuál es la virtud de aquello que estamos viendo? O sea, tenemos que ver lo que es su esencia y lo que son todas esas características o todo lo que tiene que ver con eso que estamos viendo. Mira, hay, por ejemplo, mucha gente que se llaman analizadores de sueños, por ejemplo, y ya tienen algo así como un diccionario, ¿no? Entonces dicen, bueno, si sueñas agua es esto, si sueñas un camión es esto, si sueñas el color rojo es esto. Pero no, o sea, dentro de todo esto necesitas tener la dimensión de todo el mensaje para poder entender lo que significa cada cosa. Les voy a poner un ejemplo. ¿Cuál es la virtud, por ejemplo, del hielo? La virtud del hielo, pues, es enfriar cosas, ¿no? Sin embargo, hay dos tipos de hielo, o sea, hay lo que es el hielo en sí y tenemos también a lo que es la nieve. O sea, ambos son un tipo de elemento que está formado de agua y que es frío. Sin embargo, uno es duro, el otro es suave. Por ejemplo, cuando vemos en una visión un puente, hay puentes de madera, hay puentes de piedra, hay puentes colgantes, y cada uno de ellos simboliza algo diferente dentro de este análisis que vamos a hacer. Entonces necesitamos analizar todo, o sea, ver todo el concepto para poder entender de qué se trata cada uno de esos mensajes. En el Apocalipsis, por ejemplo, todo lo que es la historia del Apocalipsis tiene que ver con toda nuestra historia como espíritus, desde el instante en que brotamos del Padre y que llegamos a este planeta, hasta el final de nuestra historia dentro de este planeta, porque no está hablando del universo, es algo local. O sea, el Apocalipsis tenemos que entenderlo. No es algo que sucede en todo el universo, sucede en nuestro mundo, nuestro planeta, en estos espíritus que decidimos venir a evolucionar y aprender y a restituir en este planeta. Entonces, es la historia de estos espíritus que hemos decidido estar aquí y aprender aquí. Entonces, es la historia de toda nuestra existencia. Como bien decía ahorita Joe, estamos ahorita viviendo el 6º sello. Nos falta un sello más por vivir, pero en cada uno de estos sellos hay una serie de factores que tenemos que ver juntos. O sea, no podemos analizar, por ejemplo, lo que fue el primer tiempo, todos los mensajes del primer tiempo de una manera separada de lo que es el segundo tiempo y de lo que es el tercer tiempo. Para poder analizar verdaderamente el Apocalipsis, necesitamos unir los tres
mensajes, necesitamos unir todas las manifestaciones y todo lo que ha entregado cada uno de los profetas y de los elegidos que han entregado mensaje para poder entender este tercer mensaje, porque todo forma parte de lo mismo. Entonces, es complejo, pero todo parte de la preparación espiritual, o sea, del disponernos verdaderamente a recibir, a entender, a descifrar todo lo que el Padre nos está enviando, pero todo eso tiene que ser a partir de la preparación de nuestro espíritu, a partir de esa elevación, de olvidarnos de nosotros mismos, de olvidarnos de las cosas materiales que nos preocupan en un momento determinado y dedicar ese instante verdaderamente a la elevación espiritual, a la meditación, y entonces tratar de empezar a encontrar los mensajes, ¿no? Sí, muchas gracias, Julie, muy bien. Y mencionabas los sellos, que es una parte muy importante del Apocalipsis, ¿no? Se mencionan a partir del capítulo 5, me parece, y decirles a quienes nos escuchan que vamos a dedicar un episodio, una sesión completa para hablar de los sellos, porque también hemos recibido algunas preguntas sobre esto. Entonces creo que merece un episodio aparte y así se hará. Y hablando de estos simbolismos, digo, para hacer esta sesión, pues leí muchas veces el Apocalipsis. Y algo que me llamó la atención es que encontré 3 grupos, ¿no? Como que se hablan de 3 grupos. Por un lado, en el capítulo 7 se habla de 144,000 sellados, que también se les dice los siervos de Dios, del Señor, quienes no se contaminaron. Tenemos un segundo grupo que se dice que es una multitud de todas las naciones y tribus, vestidos de ropas blancas que adoran a Dios. Y también se dice de ellos que son los que han salido de la tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Y tenemos un tercer grupo, que aparece a partir del capítulo 8, de hombres que no tienen el sello de Dios en la frente, que adoran demonios e imágenes de oro, plata, bronce, piedra y madera, y no se arrepienten. Son los adoradores, dice, de la bestia, a quien el dragón escarlata le da su poder, trono y gran autoridad, que tiene su marca, el 666, sobre ellos caen las plagas, los ayes del dolor y las 7 copas de la ira. Entonces, sobre estos 3 grupos me gustaría que precisáramos, por favor, Joe, qué o quién es la bestia, ¿no? Hay gente que dice que es el demonio. ¿Y qué cosas hacen quienes adoran a la bestia? ¿Y quién es el dragón? ¿No? ¿Y qué o quiénes son los demonios que algunas personas dicen que es el anticristo? Por favor, adelante. Bueno, el anticristo, empezamos por el anticristo, que siempre se le ha personificado en un ser que encarna como el diablo, pues, ¿no? un enemigo directo de Dios. Bueno, el anticristo es todo aquel que una vez que ya vino Cristo, que lo conocimos en su encarnación a través del divino Maestro de Jesús, y nos enseñó con su vida perfecta cómo se debe de vivir todo aquel que posea la chispa divina, o sea, todo espíritu encarnado. Entonces, todos aquellos que no vivimos así, o que no buscamos al menos vivir así, esos somos el anticristo. No se trata de un solo ser, porque además es que es muy cómodo, ¿no? Volvemos a lo mismo, así como hacemos exteriorizar la presencia del Padre, de Dios, pues exteriorizamos también al diablo, ¿no? Ay, pues es que el chamuco me dijo, y unas voces que me... bueno, pues a ver, esquizofrenia que se explica, pero todo esto que también hacemos el pacto con el maligno y todo esto, pues son por un lado, desde luego que hay espíritus en tiniebla, ahorita mismo en esto que acaba
de mencionar Berito, se habla de estos que no entienden, ¿no? Pero el anticristo y la bestia es esta... ¿Cuál es la madre de todos nuestros años a final de cuentas, ¿no? Como espíritus que salimos? La desobediencia, ¿no? Quizás no en el mal sentido incluso de que voy a desobedecer por desobedecer, sino como un niño travieso, ¿no? Pero eso es lo que haces. Entonces, ¿qué nos lleva a eso? Pues el tener un libre albedrío que es un abono perfecto para el ego, ¿no? El ego empieza ahí desde el espíritu. Entonces, esa es la bestia que podemos incluso ampliar más, ¿no? Pero básicamente, ahora sí que la madre de todos los males es esta vanidad que es producto, y soberbia que es producto del ego, ¿no? Entonces, pero imagínense los egos que tenemos en este momento, cuántos somos, por ejemplo. Estamos hablando que esto es una cuestión local, pero no hablo solo de los encarnados, sino también hay que pensar que hay un montonal, y el Padre nos ha mencionado también que son malos el mundo espiritual, tanto en luz como en tiniebla, que nos rodea. Entonces, muchos de estos espíritus, evidentemente, los que carecen de la suficiente luz, pues también están sujetos a un ego muy básico, que es el que sigue extrañando las cosas materiales, el poder que tuvo, el dinero, las posesiones, lo que sea, ¿no? Todo ese rollo. Entonces, es como una bestia que tienes que tener controlada. El único ser que ha encarnado, que nunca tuvo que luchar contra el ego, pues fue el Divino Maestro, porque incluso los otros grandes maestros espirituales y filósofos y eso, pues tuvieron que luchar contra su propio ego. Aquí, y esto muy... Ah, y en cuanto a esta separación que mencionas de las diferentes categorías, por así decirlo, ¿no? Pues se nos está hablando también, como dice Juliana, de todos aquellos grados que ahorita ya se han sumado, pero son resultado de toda la historia de la humanidad y nuestra historia como humanos. No sabemos incluso cuántas encarnaciones tenemos y qué tan responsables somos de las cosas que ahorita suceden y que vemos pues, muy feas, ¿no? Entonces, en ese sentido, la cuestión de la toma de conciencia, pues está en primer lugar, aquellos que toman conciencia, ok, sí, me equivoqué, tomo conciencia, y me lavo, por ejemplo, ¿qué es lavarse en la sangre del cordero? Pues volvemos a lo mismo, el seguir el ejemplo que nos dio hasta tu sacrificio en la cruz de cómo se debe vivir, ¿no? Perdonando, amando, etcétera. Entonces, esta es la cuestión y ahí viene también de que van a atar el mal y va a estar sujeto a 1000 años, ¿no? A ver, perdón, voy a hacer un poco esto más claro. Aquí, 3/4 de la humanidad es necesario que desaparezcan y queda un remanente que es el que tiene pues la tarea y la oportunidad de una nueva humanidad. Y no es de cero, es otra cosa también. Muchas veces pensamos que el apocalipsis, desde luego el Padre también nos habla de que va a haber ruinas humeantes y todo muy gacho, pero no quiere decir que lleguemos de golpe y porrazo nuevamente a la edad de piedra, ¿no? Y que tengamos que olvidar todo lo ganado. Desde luego, volvemos a lo mismo, habrá polos en este planeta que sean más, que hayan sido más respetados por los elementos, por la guerra, lo que sea, pero va a haber la oportunidad de la humanidad no haber perdido todo, sino retomar, pero ya con el sentido humano, con el sentido, ahora sí que como Dios manda, ¿no? Todo lo que tenemos, y entonces pues es una promesa, esa es la novia engalanada, ¿no? Que desciende del cielo para pues darles una nueva oportunidad, ¿no? Que parece que va a ser la buena. Entonces, toda esta humanidad, perdón, cuando suceda todo esto, el Padre nos dice que va a atar el mal
O sea, todos aquellos que han sido reacios y que siguen necios a que si vuelven a reencarnar, pues vuelven de entrada a empezar a explotar a su hermano, el hombre, etcétera, etcétera. Entonces el Padre los va a retener. O sea, él nos va a hacer un dique, nos va a hacer el paro, digamos, con sus ayudantes, con su ejército, para que el mal no nos amuele, y por eso los separa, porque vamos a estar, ok, los que sobrevivan en ese momento, incluso a nivel espiritual, no solo material, pues van a estar también, pues, como que recuperándose de un trauma muy grande, ¿no? Entonces ese mal va a estar atado por 1000 años, nos dice, imagínense, si para, pues, lo que es para las cuestiones divinas, 1000 años significa muchísimo en la eternidad, ¿no? Si nos dijo, ya cuando era el divino maestro, ya me voy, al ratito, ahorita no me ven y al ratito ya me ven, y pasaron 2000 años, pues cuando dice 1000 años debe ser un buen cacho. El caso es que es lo suficiente para que los reiniciadores, por así decirlo, los nuevos pioneros, tengan la suficiente fuerza para que el mal sea suelto, porque es el mal que creamos nosotros somos los inventores del mal, los introductores del mal en el universo, por así decirlo, ¿no? Entonces, ese mal se nos suelta, regresa a través de esas vibras y esos otros seres que siguen necios en seguir pues, recreando el mal y eternizándolo, ¿no? Pero entonces será vencido por nosotros, por aquellos, pues, quiero decir, que estén aquí y les hagan frente tanto espiritual como materialmente, socialmente, lo que sea. Y entonces llega un momento, porque no se trata de que se venza a aquellos que son más lerdos, más tardos en responder, ¿no? Sencillamente toman más tiempo. Entonces, todos los que llegan, todos los que llegamos, al grado que llegamos es por convicción, ¿no? Claro, luego los golpes en la vida nos han convencido de que, pues por ahí por donde vamos no es lo más recomendable, pero es nuestra decisión, el Padre nunca nos obliga, entonces hasta el último de aquellos que tarden en regresar va a ser por convicción, o sea, va a ser bueno, nuevamente va a recordar quién es verdaderamente en su naturaleza y la va a recuperar con toda su energía y toda su vida, ¿no? Bueno, eso más o menos fue lo que planteé para no alargarme mucho. Gracias, Joe. De acuerdo a esto que nos comentas, que partirán de este planeta 3/4 de la humanidad, pues corresponden a este tercer grupo, ¿no? A quienes adoran demonios, imágenes de oro, o sea, quienes adoran a la bestia, que como nos cuentas, pues se trata del ego, ¿no? De nuestra soberbia, ¿no? Es este Perdón, materialismo. Sí. nomás que sí, lo que pasa es que la bestia ahorita la vemos con muy en la parte material, ¿no? Que es, por ejemplo, aquel que no tenga la señal de la bestia no va a poder ni comprar ni vender y todo eso, ya lo estamos viendo, ¿no? Ya con esta identidad que nos están poniendo en todo el mundo, al rato van a tener el control del dinero, ya lo empiezan a tener, y ya no vas a poder ni sacar, si ya les caíste gordo, te ven como enemigo, lo que sea, pues no vas a poder sacar, van a bloquear tu cuenta, así de simple, desde el centro de no sé qué, ¿no? Ese tipo de cosas. Entonces, pero a final de cuentas, el dinero en sí mismo no es la bestia, porque el dinero en sí ni jode a nadie, ni roba, ni nada. Es como una pistola, puedo tener una pistola bellísima, la obsequiaron, porque es una... Y nunca voy a matar a nadie, ni nunca voy, ¿no? Entonces, la pistola no mata, mato yo, y lo mismo con el dinero. Entonces sí, el sello de la bestia, pero ¿quién es la bestia? Estos que se han apoderado del resto de la humanidad, esa es la bestia, pero volvemos a lo mismo, no somos víctimas. Ellos y nosotros somos lo mismo, y muchos de los que estén muy amolados, acuérdense, pudieron haber sido muy probablemente de los que en su momento fueron los que estuvieron arriba, ¿no? Pero muchos de los que estuvimos arriba, que después dices, no, no va por ahí el asunto, pues ya corrige. Pero hay otros muchos de que incluso reencarnación tras reencarnación insisten y se van y siguen desde allá creyendo que esto de acá, o sea, y pobrecitos,
Porque imagínense teniendo todos nosotros, todo el universo, incluso me refiero al material, ya olvídense, como dice el padre, el universo espiritual, las bellezas que aquí vemos más maravillosas, son un pálido reflejo de las maravillas aquellas, ¿qué querrá decir, no? Hay una canción que decía, ¿no? La tristeza no tiene fin, la felicidad sí. No, es totalmente al revés. La felicidad no tiene fin, porque ese es estamos condenados a ser felices, en pocas palabras, ¿no? Pero la tristeza sí, porque llega el momento que aprendes y ya dejas de intentar abrir la puerta con la llave equivocada y ya haciendo las cosas con amor, todo funciona, la gran llave, insisto en decir, ni siquiera es una cuestión de moral, ni del buenito, ni eso ya es una liviana colateral, una consecuencia luminosa, padre. Sencillamente, si no es por el bien, nada funciona, punto, nada. Es la contraseña equivocada, la llave a la que le falta o le sobra un diente, etcétera, etcétera. Y llega un momento que el espíritu se da color de eso y dice, ay, de veras estaba güey. Ay, pasaron 2.000 millones de años y 300.000 encarnaciones. Pues, ¿qué tanto es tantito ante la eternidad, no? Al espíritu, a final de cuentas, el chiste, pues, ya lo dice el padre, nadie se va a perder. Sí, estaba retomando estas ideas que vertiste en esta sesión sobre que todo lo que está contra de Dios, pues es el anticristo, ¿no? Siempre que vamos contra su ley, contra lo que Él nos ha dicho que es el amor, el bien, bueno, es el anticristo, porque como dices tú, no hay un demonio, no hay un diablo, no existe Satanás, porque es muy fácil echarle la culpa a alguien y no asumir nuestros propios errores, ¿no? Entonces, estos adoradores de la bestia, digo, ya diste algunos ejemplos de estas personas equivocadas, ¿no? Y a diferencia de este dragón, ¿no? ¿Quién es el dragón? Pues es el mal que hemos creado nosotros y que ha crecido durante eras, y ese dragón le da como autoridad a esa bestia, ¿no? Entonces, estos espíritus equivocados, digamos que están avalados en el mal. Y es este tercer grupo quien pues va a sufrir, va a irse, va a estar contenido para pues lo que sigue. Y me gustaría, Julie, que entonces cerráramos con otro símbolo que aparece en el capítulo 17 y 18, y me parece también muy potente. Se habla de la gran Babilonia y se le dice también que es la gran ramera y su caída, o sea, la gran Babilonia caerá. Y entonces me gustaría, Julie, que nos dijeras en este contexto quién es Babilonia. Adelante, por favor. Bueno, pues es un tema muy álgido y difícil para mucha gente quizás, pero bueno, el padre lo dice de una manera muy clara dentro de lo que es el Apocalipsis. Y entendamos una cosa, o sea, cuando Juan recibió la visión del Apocalipsis, fue hace 2000 años, o sea, entendamos que en aquel momento no existían las cosas que tenemos ahora, ni existían las instituciones que hay ahora, ni las religiones que hay ahora, o sea, sin embargo, él vio claramente algo que tiene que ver precisamente con esa Babilonia y a lo que en el capítulo 17 del Apocalipsis, en lo que Juan recibió, se le llama la gran ramera. Es la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. O sea, es una frase muy fuerte, pero después de todo, de esta frase, pues viene toda una explicación que se le da al mismo Juan, digamos, con imágenes también de quién es esa gran ramera. O sea, no es algo que se analice de una manera, digamos, tendenciosa o personal o por creencias diferentes, no. Es un texto muy claro en donde nos habla de una manera muy clara de esa Babilonia o de esa gran ramera que
en este caso, por todo lo que se está analizando y por todo lo que dice la profecía, pues está hablando de una de las grandes religiones que existen en el planeta, quizás la más poblada, digamos, de las religiones, y que es pues la religión que conocemos como la religión católica, ¿no? ¿Por qué razón habla de ella como la gran ramera? Por muchas razones que vemos día a día, ¿no? O sea, la gran ramera es la que se prostituye, la que ha prostituido a los santos, por ejemplo, que es algo muy fuerte, pero pues es un común denominador que a través de esa imagen de los santos o de los hombres espiritualmente más elevados, lo que eran los apóstoles, por ejemplo, de lo que ellos consideran los seres más elevados o más espirituales o más ejemplares, que se les ha dado el nombre de santos, pues se han hecho una cantidad de ritos y una cantidad de cosas que poco a poco nos vamos dando cuenta de que no son cosas que vengan del Padre. O sea, no es que el Padre nos haya dicho que esas instituciones deben ser así. O sea, cuando Jesús estuvo en la tierra y dejó a sus apóstoles, él no creó iglesias, él no creó ningún tipo de ritos. O sea, la gente que se reunía después de que él se fue, se reunían en sus casas y a eso le llamaban templo. El lugar en donde se reunían, esos eran los templos. No había sacerdotes, no había ritos de ninguna clase. Era una reunión de hermanos en el hogar de alguien. Inclusive Pablo habla muchísimo de esto, ¿no? De las reuniones que hacía y de las cartas que se han quedado como testimonio, las cartas de Pablo, en donde habla a esos grupos de seres que comulgaban con lo que era la doctrina del Divino Maestro y se reunían para hablar de ella y se reunían para ayudar en su nombre, para curar en su nombre, pero no eran instituciones creadas de piedra, grandes templos con grandes cosas de oro, ni había ministros. O sea, ahí todos eran iguales. En cambio, el hombre fue creando todas estas instituciones donde se les ha dado un nivel, digamos, especial. Y bueno, incluso hay mucha gente que piensa que los seres que están en estas instituciones pues tienen el derecho de hablar con Dios. Ellos son los intermediarios, ¿no? Cuando todos somos hijos del mismo Padre y ese Padre se comunica a través de todos nosotros. Entonces han ido creando una serie de ritos y de cosas que es lo que ha provocado que se hable en el Apocalipsis de esa gran ramera, que es la que ha vendido la imagen de todos estos seres a través de muchas cosas, a través de pues todas estas series de ritos que se hacen, ¿no? Y la venta de estampitas y de medallas y de no sé, o sea, hasta se venden, por ejemplo, indulgencias, creo que le llaman, en donde pues si tú pagas por ello, pues ya tienes un lugarcito en el cielo, ¿no? Entonces, o sea, hay muchas cosas que viéndolo fríamente, no como una crítica hacia ellos, sino de una manera espiritual, viendo todo esto, nos damos cuenta de que nada que tenga que ver con ritos, nada que tenga que ver con condiciones especiales de que unos sí y otros no, o con vestimentas especiales, con oro y plata, con grandes cantidades de dinero, ni grandes fortalezas, tienen que ver con el Padre. O sea, por Dios santo, o sea, cuando Jesús nació no tenía ni siquiera dónde
dónde nacer, ¿no? Tuvo que nacer en un pesebre dentro de una cueva donde cuidaban a los animales porque no hubo un lugar donde pudieran nacer. O sea, ese es nuestro Dios, ese es el ser que vino a darnos todo el ejemplo. Y sin embargo, pues, si lo vemos fríamente, todo lo que se ha hecho con su enseñanza, con su palabra, con su ejemplo, pues va totalmente en contra de lo que él enseñó, ¿no? Entonces, esa gran ramera es la que va a tener que dar cuentas de todo lo que se hizo con la fe, de todo lo que se hizo con esa enseñanza que Jesús nos dejó, ¿no? ¿Qué es lo que se ha hecho con toda esa enseñanza? ¿A dónde la han llevado? ¿Qué es lo que han hecho con ella? Y entonces, pues, todo eso se va a destruir por sí mismo, ¿no? En el mismo Apocalipsis nos dice claramente que esa gran ramera va a ser destruida por seres que están dentro de esa misma institución, porque el Padre los va a poner allí para que ellos mismos sean los que hagan que los demás abran los ojos, ¿no? Esto poco a poco lo estamos viendo que se está dando, poco a poco vamos viendo que la gente cada vez va abriendo más los ojos, que cada vez hay más cuestionamientos, que inclusive hay muchas divisiones, cada vez hay más divisiones dentro de estas mismas instituciones religiosas. ¿Por qué? Porque el Padre no quiere instituciones religiosas. El Padre quiere que lo amemos y que lo honremos y que le demos todo el amor que nos corresponde darle, pero como hijos suyos y todos iguales y dentro de una misma manera de pensar, dentro de un mismo sentimiento, dentro de una misma creencia. O sea, eso es lo maravilloso, que a final de cuentas todo esto que está sucediendo y todo lo que viene, que tiene que ver con el Apocalipsis, no va a ser como un castigo, sino como una renovación. Y por favor, entiéndanlo así. No es un castigo, es simplemente el regresar a lo que somos verdaderamente. Y para ello, pues vamos a tener que pasar por una serie de pruebas. ¿Por qué? Porque nosotros mismos hemos permitido que las cosas lleguen al nivel que han llegado y somos nosotros los que vamos a tener que volver a poner las cosas en su lugar y regresar a donde nos corresponde, que es al seno de nuestro Padre, pero como debe ser, sin religiones, sin ataduras, sin divisiones, todos siendo uno mismo, o sea, sin tradiciones que nos lleven a hacernos diferentes entre una forma de pensar y otra, entre una creencia y otra. O sea, Dios es uno mismo para todos y todos brotamos de ese mismo Dios. Entonces, a final de cuentas, vamos a tener que llegar a ser todos uno mismo, como brotamos del Padre. Y precisamente por eso, pues, la gran ramera tiene que desaparecer, porque es la que ha provocado muchas divisiones, mucho dolor, y se ha engrandecido a través de ese dolor y de ese sufrimiento de muchos, ¿no? Entonces, pues todo esto tiene que desaparecer y no es un castigo, es una renovación y un regresar a lo que verdaderamente debemos ser. Pues muchísimas gracias por compartirnos sus análisis y a ustedes, amigos, gracias por escucharnos. Hasta la próxima. Pueden descargar los libros de las enseñanzas divinas en el sitio web www.144mil.net, así como seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram, Facebook y TikTok, El Tercer Testamento, y en X, El Pequeño Labriego.